Estamos hoy contentos porque el Señor ha sido bueno en medio de todas las circunstancias. Hoy precisamente tomaremos un tiempo especial para orar por el país. Todos sabemos lo que pasó ayer, ¿no? Allá en Pensilvania, y cómo sufrió un ataque criminal, ¿verdad? De muerte. El presidente, el expresidente Trump. Así que vamos a orar por eso. No solamente por él, obviamente por él, para que el Señor lo restaure, sino que oremos por la nación, porque eso significa mucho, significa mucho que estos próximos 4 meses antes de las elecciones sean meses en donde el enemigo no ponga en el corazón de hombres o mujeres cosas que no deben de ser. Creemos que detrás de todo acto de este tipo no está Dios, sino que Satanás, ¿verdad? Él vino a matar y a destruir. Así que oremos por el expresidente Trump, oremos por el presidente Biden y este proceso que estamos viendo en la nación, ¿verdad? Que sea un tiempo en donde la nación pueda poner su confianza y su mirada en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Porque Él es la única respuesta, Él es el único camino, Él es la única manera, mi hermano y mi hermana, que el ser humano pueda hacer sentido en esta vida. Él es el único. No hay otro camino. Históricamente, toda nación que ha puesto su mirada en Cristo, el Señor la ha levantado. Todo pueblo, toda ciudad, toda familia, toda persona que pone su confianza en Cristo y vive para Él, el Señor lo bendice, el Señor lo guía, el Señor lo respalda, como alguien lo acaba de decir ahora, ¿no? Nuestra hermanita Lorena, lo respalda. Y eso es lo más importante, hermano y mi hermana, que tú y yo busquemos ese respaldo divino, esa dirección divina, eso que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Vivimos en una sociedad ¿cómo es la palabra? De los que están viendo nada más. Por cierto, hoy hay un partido de fútbol. No, hay 2 partidos de fútbol, ¿verdad? Importantes. Y van a jugar 22 van a estar en cada partido jugando y pateando la pelota, ¿no? En cada partido. Pero van a haber miles y miles y miles de espectadores. Vivimos en un tiempo, en una sociedad de espectadores en todas las áreas de la vida. Pero cuando tú y yo venimos al conocimiento de Cristo, tenemos que dejar de ser espectadores y tenemos que constituirnos en participantes activos de lo que Dios quiere hacer. Algunos vienen al conocimiento de Cristo y gloria a Dios, se bautizan. Al final de este mes tendremos bautismos, pero ahí quedó todo. No, cuando el Señor nos salva, ¿cuántos salvos hay acá? Amén. También el Señor nos llama. Aquí mi hermanita Lorena habló de aquellos a los cuales el Señor ha llamado a la obra del ministerio. Yo sentí ese llamado cuando tenía 19 años, y desde que tengo 19 años estoy haciendo lo que ustedes me ven hacer aquí cada semana. Y gloria a Dios por eso. El Señor me escogió para eso. Y créanme, yo no quería. Yo recuerdo, yo toda la vida estuve cerca de los pastores de la iglesia. Es más, la gente pensaba que yo era hijo del pastor, pero yo no era hijo del pastor, ¿verdad? Pero como andaba tanto con él, que pensaban que era hijo del pastor. Y recuerdo que siempre la esposa del pastor, cuando ya tenía yo mis 18 años, ella me decía, la esposa del pastor, hermana Rosemary, recuerdo, Otoniel me decía, Dios te ha llamado al ministerio.
Y cada vez que ella me decía eso, me caía de mal, porque yo no quería hacer eso. Yo no quería ser pastor. A mí me encantaba servir en la iglesia, pero yo no quería hacerlo. Pero el Señor me llamó, Él me escogió. ¿Y qué me correspondió a mí? Obedecer. Y gloria a Dios porque lo hice. No me arrepiento de haberlo hecho. Me hubiera arrepentido si no lo hubiera obedecido. El Señor ha sido bueno. Hemos sido instrumento en sus manos. Y hemos disfrutado hasta ahora y sabemos lo que queda por delante, lo disfrutaremos también en el Señor. Pero el Señor a la inmensa mayoría no va a llamar como a Él le plació llamarme a mí. Pero todos somos llamados. Hermano, hermana, tú eres un llamado de Dios. Dios te salvó, pero también Dios te ha llamado a servirle a Él. Algunos de ustedes probablemente serán pastores. Hay muchachos que yo los veo acá, entre los jóvenes, y a ellos yo les veo cara de pastor. Yo no sé si yo voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo, ¿no? Que me decía, tú tienes llamado. De repente yo voy a empezar a hacer lo mismo con algunos de ellos que los veo. Digo, este tiene cara de pastor, este tiene cara de pastora, ¿verdad? Yo no sé, les voy a empezar a decir eso. ¿Por qué? Porque el Señor levanta hombres y mujeres, hermanos y hermanas. El Señor necesita siempre hombres y mujeres que se dediquen a esto para la honra y gloria de su nombre y para el avance del reino de Dios. Pero todo cristiano tiene un llamado. Aquí mis hermanos, Dios los ha llamado a tocar la guitarra. Aquí a otros los ha llamado a dar clases de niños, de jóvenes. Dios los ha llamado a mantener este templo bonito. Dios nos ha llamado absolutamente a todos a compartir el evangelio de Jesucristo, a anunciar las buenas nuevas. Hayamos ido o no hayamos ido a un seminario, instituto bíblico, a lo que fuese, a todos Dios nos ha llamado. Y ese es el punto ahora, hermano y mi hermana. Dios llama a hombres y a mujeres a servirle. Dios te está llamando a ti a servirle. Abre tus oídos. Dios habla. Dios habla. Él me habló a mí. Él te está hablando a ti también. Recuerda, el Señor no te salvó para ser espectador. El Señor te llamó para ser uno de los 11 que va a estar jugando ahí en la obra del Señor. Él te llamó a algo más que ver. Él te llamó a actuar. Y gloria a Dios por aquellos y aquellas que escuchan ese llamado de Dios, que somos todos. Todos tenemos ese llamado a servirle a Él. Pero quiero compartir ahora a uno de los más importantes, de aquellos que le dijeron sí al Señor y fueron sensibles a la dirección divina. Dios dirige, hermano y mi hermana. Dios no nos manda a la deriva. Dios nos dirige. Y ven conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 16, versos 6 al 10. Este pasaje, que es el anterior a uno de los más famosos del apóstol Pablo, cuando estuvo preso allá en Filipos, ¿recuerdan? Pablo fue un hombre que se determinó desde el momento en que el Señor, se encontró con el Señor camino a Damasco. Se determinó, como sus mismas palabras lo dijeron, cuando le dice a Jesús que se le aparece: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y el Señor puso su mirada en Pablo para una misión particular en su vida. Déjame decirte a ti, hermano y mi hermana, si tú ya le diste tu vida a Cristo, el Señor ha puesto su mirada en ti. Ahora, hay alguien que está sumamente interesado en que tú no te des cuenta que el Señor te está viendo. Y ese es el enemigo. Satanás está interesado en que tú no te estés dando cuenta que el Señor te está viendo. Escucha, el Señor ha puesto
su mirada en ti. Escúchalo, míralo. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, háblame. Mira lo que pasó con Pablo y el anhelo de él de hacer la voluntad de aquel que lo había salvado. Mira lo que dice aquí en el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Mira, esto es tremendo y esto nos manifiesta cómo el Señor nos guía. Por eso tú tienes que estar atento a lo que el Señor te está diciendo todos los días de tu vida. Mira lo que dice. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Mira que les prohibió el Espíritu Santo. Hablar la palabra en Asia. Wow. Ellos no iban a hacer nada malo, al contrario. El anhelo y la intención de Pablo era predicar el Evangelio de Cristo. Y él dijo, lo voy a ir a predicar a Asia. Pero el Espíritu Santo le dijo, no. Wow. Luego dice, intentaron, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mira, ciertamente el Espíritu Santo nos guía para hacer su voluntad, y en esa guianza el Espíritu nos guía a hacer cosas, pero también nos guía a no hacer cosas. La intención de Pablo era una intención totalmente noble, era correcta, pero necesitaba estar atento a la voz de Dios y lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Y por lo menos ahora empezó diciéndole lo que no debía hacer. Mira, en la vida uno tiene que aprender a hacer el bien. Pero antes de aprender a hacer el bien, uno tiene, o aprender a hacer lo correcto, uno tiene que aprender a no hacer lo incorrecto. Yo recuerdo, hablando de fútbol, ¿verdad? Porque yo sé que todos ahora están pensando a las 3 de la tarde va a estar jugando España e Inglaterra. Ojalá que gane España. Algunos también están pensando que más tarde va a jugar Argentina y Colombia. Y hoy voy a decir, ¿quién gana? Yo espero que gane Colombia, porque aquí hay muchos colombianos. Y me conviene decir que gane Colombia, ¿verdad? Y va a ganar. Es su mejor equipo, ¿verdad? Está muy bueno. Pero recuerdo que a mí me gustaba, y todavía me gusta jugar fútbol, ¿verdad? Y cuando era muchacho, pues jugué fútbol. Y yo recuerdo que jugué fútbol y mi posición era portero. Y fui portero como por 10 años. Ahora, les soy sincero, me harté de ser portero. ¿Por qué me harté de ser portero? Porque los porteros podemos parar 10 tiros y somos la mamá de Tarzán. Somos lo mejor de este mundo, que nos den un premio. Pero tan solo nos meten uno. ¿Qué le dicen a uno? Porterito, ¿verdad? Porterito. Y dejé de ser portero. Ahora, cuando uno está caminando con el Señor pasa lo mismo, ¿no? Uno puede hacer 10 cosas buenas, pero si haces una mala, esa mala arruina las 10 buenas. Algunas veces nosotros estamos haciendo muchas cosas buenas, que son buenas, pero estamos dejando que otras que no son buenas, o no son las correctas, o no son las que nos corresponden, arruinen las que están bien. Ahora tenemos aquí a Pablo,
que hasta ese momento estaba sirviendo al Señor de una manera completa y el Señor tenía grandes planes para él, pero estaba a punto de cometer dos errores grandes en su vida, si no es que es capaz de escuchar la voz de Dios y la dirección divina. Yo te pregunto a ti, hermano, mi hermana, en esta mañana, ¿qué tan bueno eres tú escuchando la voz de Dios en lo que debes hacer en tu vida? Pablo, lo único que él quería hacer era cumplir el ministerio que el Señor le había dicho, pero tenía que escuchar la voz de Dios para hacer exactamente lo que Dios quería que él hiciera. Nuevamente, el Señor nos salva, pero no nos abandona a la deriva. El Señor nos salva y ha prometido guiarnos en nuestra vida. El Señor ha prometido que tú y yo vayamos por el camino que Él quiere que vayamos y hagamos lo que Él quiere que hagamos, donde Él quiera, con quien Él quiera. Y el Señor aquí a Pablo no le permitió predicar la palabra en 2 lugares, que aunque allí eventualmente se predicó la palabra, pero en ese momento no era para Pablo hacerlo. Y Pablo escuchó. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 9. Proverbios 16, 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El camino del hombre, dice, siempre le parece derecho. Mire, nadie hace nada en la vida diciendo: hoy estoy completamente determinado a equivocarme en todo lo que haga. Nadie hace eso. Todos, aunque nos equivoquemos, esa equivocación inicialmente era con la intención de hacer algo correcto, ¿sí o no? Nadie se dispone a equivocarse, pero si tú eres como yo soy, me equivoco todos los días. Ahora, cuando tú y yo estamos caminando en el Señor, Dios nos ofrece guiarnos en las decisiones en la vida. Y nos ofrece corregirnos y enderezar aquello que necesita ser enderezado. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser enderezado? Mira, el Señor te lo endereza. El Señor es experto en corregir a aquello que estaba mal. Hay un dicho que dice: árbol que nace torcido, su rama no endereza. Ustedes las conocen, ¿verdad? Eso aplica para muchas cosas, menos para Dios. Porque si el árbol de nuestra vida ha nacido torcido, nuestro Dios es todopoderoso, hermano y mi hermana. Para aquello que nació torcido, Él lo endereza. Para Él no hay nada imposible. Hermano, deja que el Señor enderece tus pasos. Escuchándolo. Él es capaz de redimir los errores más crasos nuestros. Él es capaz de corregirnos. Él es capaz de enderezarnos. Y Él estaba tratando con Pablo. Y dice acá en el versículo 8: y pasando junto a Misia, porque el Espíritu no les permitió entrar a Misia, descendieron a Troas. Y estando ahí en Troas, dice la palabra, se le mostró a Pablo una visión de noche. Dios habla, mis hermanos. Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Él habla en visiones. Él habla obviamente a través de su palabra. Él habla a través de sueños. Y en este caso a Pablo le habló a través de una visión. Y dice aquí la palabra: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa
a Macedonia y ayúdanos. Fue una visión que Pablo recibió de parte de Dios, en donde a través de esa visión de este hombre, varón macedonio, le dice: ven por acá, porque anteriormente el Espíritu le dijo a Pablo: por aquí no, por allá no. Y es cierto, el Señor dirige de esa manera, pero déjame decirte, va a llegar un momento, si tú eres una persona sensible a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, el Señor te va a decir: por acá. Este es el camino que debes de seguir. Esta es la dirección que debes de tomar. Es aquí donde yo quiero que tú vayas. Es aquí donde yo quiero que tú pongas tu mayor esfuerzo. Es aquí donde yo quiero que me glorifiques a través de tu vida, a través de tu trabajo, a través de lo que vas a hacer. En el caso de Pablo, a través de la predicación, a aquellos que aún no habían escogido o habían escuchado la palabra de Dios. Y el Señor sabía lo que en ese momento quería hacer con Pablo. El Señor sabe lo que quiere hacer contigo. No tenemos que vivir la vida a la deriva. No lo tenemos que hacer. No tenemos que vivir la vida pensando en no saber lo que haremos mañana. No. El Señor quiere guiarnos. Y la guianza del Señor, hermano y mi hermana, siempre, siempre traerá frutos para nosotros, para aquellos a los cuales el Señor nos envía. Es decir, el Señor nos guía para hacer que nuestra vida sea una vida llena de frutos. Mira lo que dice Salmo 143, verso 9. Dice: líbrame de mis enemigos, Jehová. En ti me refugio. Y mira lo que dice el versículo 10. Y espero que sea la oración de cada uno de nosotros. Y debe ser nuestra oración de cada uno de nosotros. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hermano y mi hermana, cuando tú y yo venimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él. Lo hacemos Señor y Salvador de nuestra vida. El Señor nos salva de condenación y de la esclavitud del pecado. De ahí nos salva el Señor. De la condenación y de la esclavitud del pecado. Y somos salvos. Íbamos al infierno, ahora vamos al cielo. Ahora, Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro Señor. No solamente nos salvó, sino que Él se ha constituido nuestro Rey y Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero cuando tú y yo decimos que Él es nuestro Señor, nos estamos comprometiendo a obedecerle a Él, a vivir una vida de obediencia, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso aquí el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. Y déjame decirte, hermano y mi hermana, no hay cosa más preciosa en la vida que hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, ahí recuerdan ustedes en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Es buena. Hermano, hermana, escúchame. Si tú y yo seguimos y hacemos la voluntad todos los días de nuestra vida será una buena vida. Aleluya, aleluya.
Cuando tú y yo nos disponemos a vivir una vida que agrade únicamente a Él. Mira, yo te voy a dar un consejo. Tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, dedica tu vida, toda tu vida, a 3 cosas. Escúchalas bien. Porque yo te digo que si tú dedicas tu vida a estas 3 cosas, tú vas a vivir una super vida. Preciosa, feliz, alegre, en paz. Y si el Señor lo permite, hasta muy sana. Dice, la primera, escucha bien esto, dedica tu vida, 1, a tu hogar. Dedica tu vida a tu hogar. Si tu pareja está a la par, tómala de la mano y dedica tu vida a tu hogar. Esa es la posesión más grande e importante de tu vida. No hay nada ni nadie más importante que el hogar que Dios te ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, hermanos digan amén, porque si no, no almuerzan hoy. Amén. Y hermanitas también digan amén, para que les regalen ese anillo que tanto quieren. Dediquen su vida a su hogar. Esa es voluntad de Dios. Segundo, dediquen su vida a su trabajo. A su trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en lo que tú hagas, sé lo mejor. Que en el lugar donde tú estás trabajando, procura ser el trabajador del mes todos los meses. Sé el mejor en lo que haces. Pon tu mente, pon tu corazón en tu trabajo. El trabajo es una bendición, mis hermanos. No como dijo aquel de la canción, ¿verdad? Tony Camargo, hace muchos años. Él decía que a él lo llamaban el negrito del batey, porque para él el trabajar es un enemigo. Él decía, el trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Así no es eso. El trabajo es lo más lindo que el Señor nos da. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? El trabajo es lindo, hermano y mi hermana. Dedica tu vida a tu trabajo. Concéntrate en él, enfócate en él. Sé el mejor en lo que haces. Y por último, dedícate a tu iglesia. Dedícate a tu iglesia. Dedícate a ese llamado en el reino que Dios ha establecido en este lugar. Dedícate a eso, dedícate a la casa de Dios, al pueblo de Dios, a la obra de Dios. Dedícate entonces a tu familia, a tu hogar, dedícate a tu trabajo y dedícate a tu iglesia. Mira, todo lo que se sale de esas 3 cosas te puede crear muchos problemas. Te puede crear muchos problemas. Pero si dedicas tu vida a esas 3 cosas, déjame decirte, el Señor te bendecirá. El Señor te prosperará, el Señor te guardará, el Señor te bendecirá. El Señor, hermano, mi hermana, podrá hacer con mucha facilidad todas aquellas cosas preciosas que Él quiere hacer en ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Dedícatelo, hermano. Dedica tu vida a esas 3 cosas y verás cómo el Señor se manifiesta grandemente en tu vida. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y por último, en el versículo 11, la palabra del Señor dice, perdón, en el versículo el que sigue, ¿verdad? En este caso sería en el 10. Cuando vio la visión, enseguida, dice la palabra,
procuramos, cuando Pablo vio la visión, dice enseguida. ¿En cuánto tiempo dijo? Enseguida. ¿Qué quiere decir enseguida? Rapidito, rapidito. Enseguida, dice la palabra, que Pablo procuró partir para Macedonia. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Porque el Señor se lo había dicho. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mira, Dios funciona de esta manera, y te lo voy a decir. Cuando tú vienes delante de Dios, no hay oración que le agrade más al Señor que esta. Fue la oración que hizo, recuerdan ustedes, Isaías, allá en aquella visión en el templo, en el capítulo 6 de Isaías, cuando se le presenta y el Señor, e Isaías dice al final, heme aquí, envíame a mí. La oración que el Señor más quiere escuchar de tus labios es esta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la oración. Mira, todo lo que está pasando en tu vida, escucha bien esto, todo lo que está pasando en tu vida es el Señor queriéndote llevar a esa oración. ¿Me explico? Todo lo que está pasando, piensa en lo que está pasando en tu vida. Todo lo que está pasando en tu vida es la intención de Dios de llevarte a esta oración. ¿Y cuál es esta oración? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora déjame decirte, cuando tú de corazón haces esa oración delante del Señor, Él escucha. Él escucha. Y cuando Él escucha tu oración, déjame decirte, sin temor a equivocarme, Él te va a responder. Y el Señor te va a decir, hijo, hija, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando tú lo escuches, ¿qué tienes que hacer? Como hizo Pablo, inmediatamente hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren vivir su vida así, haciendo la voluntad de Dios? Amén, amén. Dile al Señor, Señor, ayúdame a anhelar hacer tu voluntad. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y como estás presto a servir al Señor, surge esto: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y si no gana Colombia hoy, contento porque no ganó, pero si gana, mucho mejor. Y dice el 13, compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. El Señor te está llamando. El Señor te está hablando. Dile al Señor, Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La obediencia de Pablo fue tan importante que marcó el inicio de la cristianización de toda Europa. Y cuando hablamos la cristianización de toda Europa, estamos hablando el establecimiento de toda la civilización occidental. Eso es grande. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo era: quiero que vayas y establezcas mi palabra para yo poder ser el Señor de toda Europa y más adelante ser el Señor de toda América. ¿Te das cuenta el impacto que tuvo la obediencia de Pablo
a la voz de Dios? Piensa por un instante. Lo importante, que tú escuches la voz de Dios y seas capaz de hacer su voluntad. Solamente Dios sabe lo que Él tendrá para ti, lo que el Señor quiere hacer en ti, lo que el Señor quiere hacer a través de ti. Dile al Señor: Señor, aquí estoy, úsame, úsame, Señor, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras.